Enero de 1959. Sverdlovsk era una ciudad de contrastes. El grisáceo cemento de los edificios fabriles se alzaba orgulloso, símbolos de la fuerza industrial de la Unión Soviética, mientras que en las estrechas calles, la gente susurraba secretos a media voz, temiendo las orejas atentas del régimen. La nieve, omnipresente, intentaba igualar la ciudad, cubriendo las imperfecciones con un manto blanco e implacable. En el Instituto Politécnico de los Urales, la atmósfera era diferente, impregnada de la energía y la ambición de la juventud. Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años, irradiaba esa energía como un faro. Alto, con una complexión atlética forjada en el frío, Dyatlov poseía una sonrisa capaz de derretir el hielo y unos ojos azules que parecían contener la vastedad del cielo siberiano. Era el líder natural, el imán que atraía a la gente hacia la aventura, una sed insaciable de explorar lo desconocido, de desafiar los límites impuestos por la naturaleza y por la burocracia soviética. Los otros 8 miembros de la expedición eran un microcosmos de la sociedad soviética, una mezcla heterogénea de personalidades unidas por la camaradería y el espíritu aventurero. Yuri Dorosenko, el eterno bromista, aliviaba la tensión con chistes a menudo groseros pero siempre efectivos. Sine Kolmogorova, la idealista, creía fervientemente en el poder del colectivo y en la gloria de la Unión Soviética. Ludmila Dubinina, una chica de temple lacerado, no se amilanaba ante ningún desafío, ni siquiera el más peligroso. Alexander Kolevatov, el taciturno, guardaba sus pensamientos para sí mismo, pero su habilidad como técnico era invaluable. Yuri Yudin, sin embargo, se sentía diferente. Era el más experimentado del grupo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había visto horrores que prefería olvidar. Pero la guerra había dejado una cicatriz, tanto física como emocional. Una vieja lesión en la pierna, producto de una caída jugando cuando niño, resurgía con virulencia cada vez que el clima se volvía implacable. Además, una inquietud inexplicable lo roía por dentro, un presentimiento oscuro que intentaba racionalizar como simple nerviosismo previo a la expedición. Dyatlov reunió al grupo en el gimnasio del instituto, un espacio amplio y frío que olía a sudor y ambición. Las paredes estaban adornadas con carteles propagandísticos que ensalzaban los logros de la ciencia soviética. 16 días, camaradas, anunció Dyatlov, su voz resonando en el silencio expectante. Ese es el tiempo que tardaremos en llegar a Lotorten. 100 kilómetros a través de los montes Urales del norte. Los rostros se iluminaron con entusiasmo. La aventura era un afrodisíaco poderoso, especialmente para aquellos que crecieron bajo la sombra del partido. Empezaron a empaquetar sus mochilas, metódicamente y con una meticulosidad casi ritual. Provisiones cuidadosamente racionadas, equipos de esquí robustos, cámaras para documentar su hazaña, y sobre todo, sus diarios. Pequeños cuadernos de tapa dura donde plasmaban sus pensamientos, observaciones y sueños. Esos diarios, escritos con caligrafía cuidada y a veces infantil, rebosaban anticipación. Pero también revelaban fragmentos de sus personalidades, sus miedos más íntimos y sus esperanzas más profundas. No sabían que esos mismos diarios se convertirían, con el tiempo, en la única ventana a sus últimos días. Yudin observaba la preparación con una mezcla de emoción y aprensión. Sentía que algo no estaba bien, que una sombra invisible se cernía sobre ellos. Intentó ignorar la sensación, achacándola al cansancio y al viejo dolor en su pierna. Pero la inquietud persistía, como un insecto zumbando en su oído. Mientras ayudaba a cargar los esquíes en el camión, una ráfaga de viento helado lo golpeó con fuerza, como una advertencia. Miró hacia la ventana del gimnasio y le pareció ver una figura observándolos desde la oscuridad, una presencia invisible que lo llenó de un temor irracional. Sacudió la cabeza, intentando disipar la visión. Debía ser solo el cansancio, pensó. Solo eso.
pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder lo acompañaría durante toda la expedición, hasta el día en que tuvo que despedirse de sus amigos, sin saber qué sería para siempre. La aventura, para él, ya había adquirido un sabor amargo, el sabor del presagio. Los primeros días de la expedición transcurrieron con una monotonía engañosa, una calma antes de la tormenta que se avecinaba. La nieve crujía rítmicamente bajo sus esquíes, un metrónomo blanco marcando el paso hacia lo desconocido. El aliento se condensaba en nubes blancas fantasmales en el aire helado, fugaces esculturas que se desvanecían tan rápido como aparecían. El sol, cuando se dignaba a aparecer tras las nubes plomizas, pintaba el paisaje de un blanco cegador. El bosque, denso y oscuro, los envolvía con una quietud opresiva, una catedral natural donde los árboles centenarios se alzaban como pilares macabros. Parecía observarlos con sus ojos de ramas nudosas y sus bocas de troncos huecos. La luz del sol apenas penetraba a través del denso dosel, creando una penumbra perpetua que jugaba con sus sentidos. Las sombras se alargaban y se retorcían, convirtiendo las formas familiares en monstruos imaginarios. Dyatlov, con su brújula y mapa, guiaba al grupo con seguridad, navegando por el laberinto blanco con una confianza que empezaba a parecer artificial. Cantaban canciones patrióticas a pleno pulmón para mantener la moral alta. Bromeaban y compartían historias alrededor de la fogata al anochecer, intentando ahuyentar el frío y la soledad. En las fotos que tomaron, sus rostros irradiaban alegría y camaradería, una fachada que empezaba a resquebrajarse. Incluso en esas imágenes, si se miraba con atención, se podía percibir una sutil tensión, una sombra que comenzaba a proyectarse sobre su felicidad. Los ojos de algunos parecían más cansados, sus sonrisas más forzadas. La atmósfera, antes llena de entusiasmo, se había vuelto más pesada, impregnada de una inquietud latente. Yuri Yuden, sintiéndose cada vez más débil, comenzó a experimentar dolores punzantes en la pierna. La vieja lesión, olvidada durante años, resurgía ahora con una virulencia que lo aterraba. Cada paso era un tormento, una tortura silenciosa que intentaba ocultar a sus compañeros. Se quedaba atrás del grupo, luchando por seguir el ritmo. El bosque, cada vez más siniestro, parecía susurrarle advertencias que no podía descifrar. El viento gemía entre los árboles, creando melodías discordantes que le helaban la sangre. Una tarde, mientras el grupo descansaba junto a un arroyo congelado, Yuden se apartó para orinar. Se internó un poco en el bosque, buscando un lugar apartado. De repente, sintió que algo lo observaba. Una sensación gélida le recorrió la espina dorsal, erizándole el vello de la nuca. Se giró bruscamente, buscando la fuente de su inquietud, pero solo vio árboles y nieve. Sin embargo, la sensación persistió, más fuerte que nunca. Tuvo la impresión de que el bosque, en su totalidad, lo estaba observando, juzgándolo, esperando. Sintió un impulso irracional de huir, de escapar de ese lugar maldito. Corrió de vuelta al campamento, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentó junto al fuego, intentando calmarse, pero la imagen del bosque observándolo no lo abandonaba. Esa noche, tuvo una pesadilla recurrente. Soñó que estaba perdido en el bosque, rodeado de árboles grotescos. Una voz, profunda y resonante, susurraba su nombre en la oscuridad. Despertó bañado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. A partir de ese momento, Yuden supo que algo terrible estaba a punto de suceder. El bosque, con su silencio opresivo y sus sombras amenazantes, lo había advertido. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía convencer a sus amigos, tan absortos en su aventura, de que estaban en peligro? Se sentía atrapado, preso de un presentimiento funesto que se intensificaba con cada día que pasaba. El sabor de la aventura se había transformado en el sabor amargo del miedo. Y el bosque, silencioso y observador, esperaba pacientemente su momento. El 27 de enero, después de días de travesía, la expedición Dyatlov llegó a Vizay, el último asentamiento antes de los Urales del norte.
Vizay era un puñado de casas de madera, con un aire de melancolía. Los lugareños, curtidos por el clima, recibieron a los estudiantes con curiosidad y desconfianza. Se refugiaron en la posada del pueblo, un lugar oscuro donde el tiempo parecía detenido. El propietario, un hombre corpulento, los observaba en silencio. Dyatlov intentó obtener información sobre la ruta al Otorten, pero los lugareños se mostraron reticentes y evasivos. Finalmente, un anciano habló: Kolatsiakl, la montaña de los muertos, no es un lugar para los vivos. Otros asintieron en silencio. Dyatlov intentó indagar más, pero los lugareños se cerraron. La atmósfera se volvió tensa y opresiva, solo rota por el crepitar del fuego. Esa noche, Yuden durmió poco. La conversación lo había perturbado. El dolor en su pierna se intensificó. La imagen de la montaña no lo abandonaba. Sentía que algo terrible iba a suceder, que caminaban hacia una trampa invisible. A la mañana siguiente, Yuri Yuden decidió no continuar. Su pierna no resistiría y sentía que el peligro era inminente. Se lo comunicó a Dyatlov, con dolor y culpa. «Lo siento, camaradas», dijo. «No puedo seguir. No quiero ser una carga». Dyatlov comprendió la gravedad de la situación. Abrazó a Yuden, palmeándole la espalda. «Cuídate, Yuri. Te esperamos de vuelta en Sverdlovsk. Llegaremos al Otorten y volveremos con gloria». Los otros también se despidieron de Yuden con abrazos. La despedida fue breve pero emotiva, con un presentimiento tácito. Yuden observó cómo sus amigos se adentraban en el bosque, hacia la oscuridad. Fue la última vez que los vio con vida. Una sensación de alivio se mezcló con inquietud. Yuden regresó a Vizay, sintiéndose como un fantasma. El pueblo le pareció más siniestro. Sintió la mirada del anciano que lo había advertido. Supo que la expedición de Dyatlov estaba condenada. El azar lo había salvado, pero el destino de sus amigos estaba sellado. El 31 de enero, la expedición de Dyatlov llegó al pie del Kolatsiakl. La montaña de los muertos se alzaba ante ellos, imponente y sombría. El viento aullaba con fuerza, levantando remolinos de nieve. La temperatura había descendido drásticamente, mordiendo la piel expuesta y calando hasta los huesos. La ascensión fue ardua, un desafío físico y mental. La nieve, profunda y blanda, dificultaba el avance. Los esquíes se hundían en la nieve, dejándolos atrapados. El viento, implacable, los azotaba con ráfagas gélidas. Dyatlov, a pesar del clima adverso, mantuvo su compostura, marcando el camino y animando a sus compañeros. A medida que ascendían, el paisaje se volvía inhóspito. Los árboles, retorcidos por el viento, parecían fantasmas congelados. Las rocas, cubiertas de nieve y hielo, se alzaban como centinelas. El silencio, interrumpido solo por el viento, se volvía opresivo. Sine Kolmogorova comenzó a sentir un malestar inexplicable. Sine tenía la sensación de que algo los observaba desde la montaña. Intentó sacudir la sensación, atribuyéndola al cansancio y al frío, pero el presentimiento persistía. En su diario, escribió: «El lugar es hermoso, pero siento una inquietud extraña. Es como si algo nos estuviera esperando». Ludmila Dubinina también notó un cambio en el ambiente. Había perdido su habitual optimismo y se había vuelto más taciturna. Le costaba conciliar el sueño y tenía pesadillas recurrentes. En su diario, anotó: «Tengo miedo. No sé por qué, pero tengo miedo». Después de horas de ascensión, Dyatlov decidió montar el campamento en la ladera de la montaña, en un lugar expuesto a los vientos y a la tormenta. La explicación oficial fue que querían ganar altura para el día siguiente, acortando la distancia hasta el Otorten. Esa noche, mientras montaban la tienda de campaña bajo el aullido del viento, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Los miembros del grupo trabajaban en silencio,
con la mirada fija en el suelo. Cenaron frugalmente, compartiendo un poco de sopa caliente y galletas secas. Después de la cena, se acurrucaron en sus sacos de dormir, intentando calentarse. Escribieron en sus diarios, intentando plasmar sus pensamientos y sentimientos. Sus palabras resuenan con una ironía escalofriante. Hablaban del duro ascenso, del frío intenso, pero también de la emoción de la aventura. Sine Kolmogorova dibujó un pequeño corazón en su diario. Ludmila Dubinina escribió sobre un sueño extraño que había tenido, un sueño premonitorio que la llenó de angustia. No sabían que estaban escribiendo sus últimas palabras, que esa noche sería la última de sus vidas. Algo estaba a punto de suceder en la ladera del Kolatsiakl. Algo terrible, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La montaña, silenciosa y observadora, esperaba pacientemente su momento. Y el viento, aullando con furia, anunciaba la llegada de la noche en que cayó el silencio. Lo que ocurrió esa noche, entre el 1 y el 2 de febrero de 1959, en la ladera de la Montaña de los Muertos, sigue siendo una pesadilla sin resolver, un abismo de preguntas sin respuestas que traga cualquier intento de explicación racional. Los investigadores, décadas después, solo pudieron reconstruir fragmentos dispersos de la pesadilla a partir de los restos encontrados, los testimonios contradictorios de los lugareños y el silencio sepulcral de la montaña. Lo que es seguro, lo que está grabado en los hechos, es que algo aterrador, algo más allá de la comprensión humana, los obligó a abandonar la tienda de campaña en plena noche, arrancándolos de un sueño febril a una realidad aún más aterradora. Cortaron la tienda desde dentro, con cuchillos afilados, rasgando la lona como si estuvieran tratando de escapar de una jaula infernal. Los cortes eran caóticos, desesperados, evidenciando el pánico absoluto que los dominaba. No se molestaron en deshacer los cierres, en quitar los broches, en intentar salir de una manera ordenada. La urgencia era primordial, la necesidad de escapar, de huir de algo que los aterrorizaba hasta la médula. ¿Qué los asustó tanto? ¿Fue una avalancha repentina, un muro de nieve y hielo que se abalanzó sobre ellos con la fuerza de un tren desbocado? ¿Fue un ataque de animales salvajes, un grupo de lobos hambrientos o un oso rabioso? ¿Fue una prueba militar secreta que salió terriblemente mal, un experimento con armas desconocidas que liberó una fuerza destructiva sobre la ladera de la montaña? Todas estas teorías se han barajado, intentando encontrar una explicación lógica. Pero ninguna de ellas explica satisfactoriamente los horribles detalles que se descubrirían más tarde, las lesiones inexplicables, la extraña radiación, la lengua faltante, los ojos vacíos. Quizás fue el espíritu vengativo de los Mansi, los pueblos indígenas que consideraban la montaña como un lugar sagrado, profanado por la presencia de los intrusos. Quizás fue una criatura desconocida, un monstruo nacido de la oscuridad y el hielo. O quizás fue algo aún más siniestro, algo que reside en los pliegues de la realidad, en los espacios vacíos entre las dimensiones, una entidad cósmica que se alimentaba del sufrimiento humano. Sea lo que fuere, lo que los obligó a huir de la tienda, lo hizo con una ferocidad implacable, con una crueldad indescriptible. Los aterrorizó hasta la médula, los despojó de toda esperanza y los condenó a una muerte lenta y dolorosa. En la nieve, fuera de la tienda, se podían distinguir las huellas de sus pies descalzos, marcando un camino errático hacia el bosque. Las huellas se hundían profundamente en la nieve, evidenciando el peso del pánico y la desesperación. A medida que se adentraban en el bosque, las huellas se volvían más dispersas, más confusas, como si estuvieran corriendo en diferentes direcciones, presas del terror y la confusión. El bosque, silencioso y observador, los engulló en su oscuridad. Los árboles retorcidos se alzaban como espectros congelados, observando en silencio la tragedia que se desarrollaba. El viento, aullando con furia, se llevó sus gritos, sus súplicas, sus lamentos. Y en la ladera de la montaña de los muertos, la noche cayó sobre la expedición Diatlov. Una noche oscura, una noche fría, una noche en que el silencio se convirtió en sinónimo de horror.
Una noche que marcaría para siempre la memoria colectiva, una pesadilla que resonaría a través de las décadas. Porque a veces, el horror reside en lo inexplicable, en lo que se esconde en los rincones oscuros de la mente humana, en lo que acecha en los límites de la realidad. Y esa noche, en la montaña de los muertos, la realidad se desdibujó, y el horror se hizo carne. La expedición Dyatlov se convirtió en leyenda, un cuento de advertencia susurrado al calor del fuego. Buscamos respuestas donde quizás no las haya, intentamos imponer un orden a un caos que escapa a nuestra comprensión. Pero el Kolatsyakl sigue ahí, imponente y silenciosa. La verdadera moraleja, quizás, no sea desentrañar el misterio, sino aprender a respetar los límites, a reconocer que hay lugares a los que no debemos ir, secretos que no debemos despertar. Porque a veces, el silencio, es la respuesta más aterradora de todas. Y el eco de los Dyatlov, atrapado en la nieve, nos perseguirá siempre.